Hola amigos de YouTube, yo soy el doctor Oliver Rodríguez, psicólogo especialista en psicología clínica y de la salud mental, y este es mi canal Sanando desde el Alma, donde encontrarás mucha información relacionada sobre metafísica, sobre psicología, sobre espiritualidad, información muy valiosa que te va a permitir llevar tu vida al nivel que deseas, realizar el cambio que deseas, tener la vida maravillosa que mereces y que deseas vivir. En esta oportunidad te traigo un video más de la serie que he venido grabando sobre el duelo. Como les he explicado en los otros videos, el duelo es muy amplio como para abarcarlo en un solo video, y si no has visto los otros videos, te invito a que te suscribas a este canal, que active la campanita para que la red social te notifique cada vez que coloco un nuevo video relacionado con este tema o con algún otro tema, y para que revises mi canal y puedas ver los otros videos relacionados a esta serie sobre el duelo. Y en este video, en esta oportunidad, te voy a hablar de las etapas del duelo. Y es que hay muchos autores que hablan de etapas del duelo, de cantidades de etapas del duelo, le ponen nombres diferentes a las etapas del duelo, pero en esta oportunidad vamos a hablar de una autora, una psiquiatra austriaca radicada en Estados Unidos, que tuvo muchos, 40 años aproximadamente de estudios de experiencias de muerte, experiencias cercanas a la muerte, y que crea unas etapas del duelo que a nivel mundial recibió muchos doctorados honoris causa en muchas universidades del mundo. Hablamos de Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross, en su obra, en su trabajo por más de 40 años, plantea unas etapas al estar cercanas con personas que cercanas a la muerte, personas que en su proceso de fallecimiento de una enfermedad, o usualmente ella lo hacía con pacientes de cáncer, y en ese proceso hasta llegar a fallecer crea estas etapas. Ella habla de que estas etapas que le voy a ir hablando no son cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no van en un orden. Como la mente es tan compleja, no somos tan cuadrados como para seguir una línea, como para seguir un guión, sino que perfectamente podemos empezar en una etapa, saltarnos a otra, continuar a otra, y es válido y es parte también de ese proceso en el cual se elabora el duelo, en el cual se logra gestionar el duelo. Por lo tanto, el mencionar estas etapas sirve como información por si estás pasando por un proceso de duelo, por si alguna de tus familiares está pasando por un proceso de duelo, entiendan que este proceso es natural, que estas etapas en las que estás viviendo es natural, entiendan en cuál etapa estás y que es esperable vivir en esta etapa en la que estás atravesando. Y es que también he encontrado a muchas personas en mi consulta que llegan por otros temas, otras afecciones de la salud mental, y que al final nos damos cuenta que lo que tienen son procesos de duelo no conclusos, procesos de duelo inconclusos, uno e incluso varios procesos de duelo que no han logrado elaborar, que no han logrado concluir, porque precisamente se quedan atrapados en algunas de estas etapas de duelo, porque no se dan el chance de transitar por estas etapas de duelo de manera natural. Por lo tanto, es importante conocer las etapas de duelo, es importante saber qué es lo esperable en cada una de las etapas de duelo y permitirse que fluyan, que salgan esas emociones en cada una de las etapas de duelo para poder elaborar o gestionar el proceso de duelo de manera natural. La primera etapa de duelo que plantea Elizabeth Kübler-Ross es la negación. Y la mayoría de las personas es la primera etapa que experimentan. ¿Por qué sí? Porque la negación no es más que maquillar esa conmoción. El proceso de duelo se da por un evento, una situación que viene a ser como un golpe emocional en seco para la persona, que causa mucha conmoción, y que en ese momento el cerebro, la mente no está preparada para enfrentar a toda esa carga emocional, para enfrentar a esa conmoción, y por lo tanto lo más fácil para poder sobrellevar en ese momento lo que acaba de ocurrir es la negación. ¿Y qué pasa en la etapa de la negación? En la etapa de la negación comienzan a saltar a a la mente ideas o pensamientos sobre: esto es mentira, esto no está pasando, esto es un sueño en el cual me voy a despertar, mañana va a ser completamente diferente, esto es solo una pesadilla, eh,
un montón de ideas que niegan esa realidad, que le ponen, como les decía, ese maquillaje a esa carga emocional, a esa conmoción, a esa realidad que la persona está enfrentando. Y eso le permite sobrellevar en ese momento esta conmoción o esta noticia que les causa la conmoción, mientras comienza a generar recursos psicológicos para poder enfrentar ese proceso de duelo. Entonces, en esta etapa de la negación, pues se niega la realidad, se niega lo que está pasando, no se le cree, e incluso es esperable que la persona pues tenga conductas y acciones que no son acordes a esa noticia o a esa realidad. Puede que salga de fiesta, puede que se ría cuando se espera que esté triste, que haga bromas, que haga chistes. ¿Por qué? Porque está negando la realidad. Para esa persona no es cierto lo que acaba de pasar. Y es válido, y es aceptable, y es natural en esa etapa específica del proceso de duelo en la que está enfrentando, que es negar la realidad. La siguiente etapa que planteaba Elizabeth Kubler-Ross es la negociación, que va muy ligada a esta negación. Aquí pues ya es un poco más consciente la persona lo que pasó, pero aún así no tiene los recursos psicológicos para enfrentar esta carga emocional, para enfrentar esta noticia, para enfrentar este duelo. Y por lo tanto, entonces comienzan a venir ideas de que pues sí, pasó esto, pero si hago esto, las cosas van a cambiar. Si es algún proceso de enfermedad, va a aparecer una medicina, una cura milagrosa mañana y la persona se va a curar, mi ser querido se va a curar. O si yo cambio mi manera de ser, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar y todo va a volver a ser como era antes. Que se da, por ejemplo, en procesos de separación, en procesos de divorcio. Si es que la persona cometió un error, si es que hay una infidelidad o hay un alcoholismo, la persona dice, bueno, ya voy a dejar de tomar o ya voy a hacer creer que cambié, que soy otro y todo va a volver a ser como era antes, cuando no es así, cuando la realidad es que hay un deterioro en una relación de todo lo que ha pasado y que no simplemente porque haga creerle que ya cambié, de hoy para mañana ya todo va a ser como era antes. En esta etapa de negociación, se negocia con el Ser Supremo, con el Creador, con Dios, es que si yo cambio, es que si yo dejo de pecar, como lo llaman algunas religiones, es muy relacionado a la parte religiosa, es que si yo dejo de hacer tal cosa, todo va a cambiar, mi hijo se va a sanar, o mi ser querido se va a sanar, o va a volver a la vida y ya no voy a tener que enfrentar este proceso de, de duelo que estoy enfrentando, este dolor, esta carga emocional, este sufrimiento que estoy experimentando en este momento. Y luego viene la etapa de la depresión o la etapa de la tristeza. Ya en esta etapa la persona es consciente de que de lo que pasó y comienza a liberar esa carga emocional, comienza a liberar en este transitar por estas etapas de duelo, por esta elaboración del proceso de duelo, comienza a transitar liberando la carga emocional. Y la depresión o la tristeza, por eso cuando las personas están en proceso de duelo es muy difícil diagnosticar una depresión o un trastorno depresivo mayor específico, porque dentro del proceso de duelo hay pues se le llama depresión o se le llama una tristeza profunda que se explica mejor por este proceso de duelo. Y aquí no es más que la carga emocional expresada hacia sí mismo, expresada hacia adentro. Aquí viene culpa, aquí viene mucho dolor, mucho llanto, imágenes que saltan a la cabeza de lo que sucedió, del ser querido, de los momentos bonitos que se vivieron. Aquí hay, pues a nivel fisiológico, esa apretación en el pecho, ese nudo en la garganta, esa sensación de tristeza, esas ganas de llorar, que a veces no sale ni siquiera el llanto, ya se ha llorado demasiado, sí, pues se llora mucho, hay mucho llanto. En esta etapa de la tristeza profunda, no hay ganas de quizás de comer o de salir o de hacer cosas que antes usualmente se hacían. Y es la forma en la que la mente, en el cerebro, va liberando la carga emocional, llevando esa energía primero hacia adentro, hacia la culpa, hacia el dolor, hacia el llanto. Y como les decía, no es cíclico. Incluso se puede empezar el proceso de duelo
desde la tristeza, desde el llanto, y luego pasar a la negociación o la negación o cualquier otra que vamos a seguir explicando en este video. Pero en esta etapa de duelo es esa carga emocional expresada hacia adentro. La otra etapa de duelo es la ira, el enojo. Es esa carga emocional expresada hacia afuera. Y en este proceso de duelo, en esa etapa de la ira, del enojo, aquí viene el reproche, el culpar a los demás, el buscar culpables afuera de lo que sucedió. Aquí en esta etapa de duelo, de la ira o del enojo, llevando esa carga emocional hacia afuera, culpamos a Dios por lo que pasó, culpamos a otras personas, a los médicos porque no hicieron lo que tenían que haber hecho, si es en el caso de alguna enfermedad o un accidente de tránsito, o a la ambulancia porque no llegó a tiempo, o a la policía porque no hizo nada, o a la otra persona, si es una separación, a la otra persona que me hizo daño, que, que cometió los errores que cometió. Y es buscar, es un enojo grandísimo, una furia, una ira que a veces eh, no se sabe explicar y que se expresa, se busca un foco a quien mandarle, llevarle esa carga emocional, a quién echar la culpa, a quién echar esa ira. Es buscar igual esa culpa hacia afuera, buscar el culpable. Pero es natural, es expresar esa carga emocional hacia afuera, hacia otras personas o otras circunstancias. Incluso cuando hay procesos cuando hay personas que se mueren, incluso esa ira es hacia la persona que se murió y porque se murió o por cualquier otra circunstancia. En esta etapa de duelo es natural, pues estas ideas de enojo, estas imágenes de estas situaciones que me causan enojo, de otras posibles soluciones o situaciones que pudieron haber pasado, que pudieron haber evitado este dolor que estoy sintiendo en este momento. Y en estas dos etapas en las que son las etapas más críticas, en las que más se genera o se libera la carga emocional, en las que más dolor, más sufrimiento y más conmoción experimentamos, en la que experimentamos mayor cúmulo de emociones, y es en las que usualmente las personas se quedan ancladas en, en ese proceso de duelo, porque no se permite transitar, no se permite sentir ese enojo, sentir esa ira, o no se permite sentir esa culpa, o no se permite sentir la tristeza por no sentirme vulnerable. Y entonces no lloro, por ejemplo, porque las otras personas no me vean débil o no me vean triste, y eso hace que la persona se quede anclada en alguna de estas etapas de duelo. En la siguiente etapa de duelo es la reorganización. En esta etapa de duelo ya no hay tanta carga emocional, ya no hay tanta conmoción y se ha ido liberando en las etapas anteriores. Ya somos más conscientes de lo que pasó, de esa noticia, de ese cambio y lo que vino a generar ese cambio en mi vida. Y por eso se llama reorganización, comienzo a volver a ajustar mi vida, volver a organizar mi vida en torno a lo que pasó. Y aquí vuelvo a mi estilo de vida, comienzo a meter actividades que antes tal vez no hacía o que había dejado de hacer. Comienzo a sustituir actividades que hacía con ese ser querido por otras actividades, por ejemplo, eh, o eh, hacer la misma actividad, pero ya sin esa persona que tal vez antes me acompañaba, o que tal vez antes eh, sí las hacía conmigo. Entonces comienzo nuevamente a acomodar mi vida. Voy poco a poco acomodando mi vida a esta nueva realidad. Ya no hay tantas imágenes de este dolor, ya las imágenes que hay son más separadas en el tiempo, más esporádicas en la mente. Ya no hay tanta esta apretación en la garganta o en el pecho, ese nudo en la garganta, esas ganas de llorar. Sí puede haber cierto llanto, pero no con tanta intensidad en las etapas anteriores. Y la persona comienza a acomodar su vida, a su ritmo de vida, a esta nueva realidad que le provocó
esta noticia o esto que le causó el proceso de duelo, que puede ser la muerte de una persona, que puede ser una enfermedad, que puede ser inclusive la pérdida de un trabajo, la pérdida de una, de un objeto. Entonces ya voy acomodando mi vida sin eso que me generó el proceso de duelo. Y la otra etapa en este proceso de duelo es la aceptación. En la aceptación ya aceptamos que lo que pasó, ya aceptamos la realidad, ya no la tratamos de negar, ya no nos causa tanto dolor, ya miramos para atrás con amor y no con dolor, ya tenemos recuerdos, pero ya son recuerdos más de nostalgia, que ya no nos causa el dolor que nos causaba antes, ya vamos aprendiendo, ya aceptamos la realidad, ya acomodamos nuestra vida a esta nueva realidad, a nuestras actividades a esta nueva realidad y ya podemos ver atrás sin que eso nos cause dolor. Y un poco relacionado a esta etapa de la aceptación ya viene la parte del aprendizaje. Nunca transitamos por un proceso de duelo sin que haya un aprendizaje. Se dice que la persona que entra a un proceso de duelo y la que sale es completamente diferente. De una u otra manera, este proceso de duelo es liberador, es transformador. Cuando vamos ya después de la aceptación o parte de este proceso de duelo, esta aceptación que se ha venido agregando, que no lo hablaba específicamente Elizabeth Kluwer-Rose, pero se ha venido agregando como una ramita más de esta aceptación, es qué aprendí de este proceso de duelo, qué vino a enseñarme este proceso de duelo, qué vino esta situación a cambiar en mi vida, qué vino esta situación a enseñarme, a mostrarme, qué lecciones aprendí. Y aquí es muy importante, si elaboramos bien ese proceso de duelo y transitamos naturalmente por esas etapas en este aprendizaje, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Qué fue lo que hice o dejé de hacer que de una u otra manera influyó en, esta, en esto que pasó y que puedo cambiar? De ahí es, en la etapa en la que hay esa culpa y ese enojo hacia sí mismo, en realidad no todo lo que pasó es nuestra culpa, es solo una etapa, pero cuando ya llegamos a la etapa de la aceptación, toda esa culpa me va a servir para decir, bueno, no todo fue mi culpa, pero sí puedo mejorar y cambiar eso. Igual, cuando echamos la culpa hacia afuera, en la otra etapa de la ira, ya en esta etapa de la aceptación digo, bueno, no fue culpa de todas esas personas, pero también fueron factores que influyeron y ya veo la realidad tal cual es, sin máscaras, sin ese dolor, sin esa conmoción. Y esto me genera una nueva filosofía, un crecimiento personal que viene a ser parte de esta aceptación. Cuando sabemos que elaboramos el proceso de duelo, cuando podemos ver atrás sin que ya no nos genere ningún tipo de emoción negativa, cuando ya aprendemos de lo que nos sucedió, cuando ya sentimos que somos otra persona, cuando inclusive agradecemos ese proceso, cuando inclusive agradecemos esto que nos sucedió, porque gracias a eso hoy somos una mejor persona, hoy vemos la vida, hoy vemos el mundo de una manera muy diferente. Y eso es un poco las etapas o este proceso de duelo y cómo elaborar ese proceso de duelo. Si te gusta la información, te pido que me des like y que la compartas con personas que le puedan servir esta explicación de las etapas del proceso de duelo, si están atravesando por un proceso de duelo o crees que esté estancado alguna de las etapas del duelo y que necesite quizás o esta información o ayuda profesional para poder salir y elaborar el proceso de duelo de manera natural y de manera satisfactoria para que devuelva ese bienestar que antes tenía e incluso más. Y recuerde que todos podemos cambiar, que no podemos cambiar por otras personas y que si queremos hacer el cambio podemos hacerlo hoy.